Así mismo es. Numeral OEA imperialismo. Fracasado. Numeral OEA imperialismo. Fracasado. Aquí está la notica que yo tenía por aquí guardada porque esto es historia. Masazo especial. Hay que recordar el pasado para entender el presente y predecir el futuro. A propósito de la sesión número 48 de la OEA, la última en que Venezuela participa como país miembro, es bueno recordar una sesión de cancilleres de la OEA, jamás para olvidar, convocada por los Estados Unidos hace 64 años y que por motivos de las circunstancias de aquel entonces, en la que estaba despertando el ideal revolucionario en América Latina, fue realizada en plena dictadura de Marcos Pérez Jiménez en el aula magna de la UCB, una triste mañana del 1 de marzo de 1954. Por cierto, esa mañana llovió. En esta sesión de la OEA, parcialmente transmitida por radio y televisión, ante cancilleres hipnotizados e idiotizados, muy parecido a la realidad recientemente observada, el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Foster Dulles, después de dar la bienvenida, inició sus palabras hostiles contra el socialismo y lanzó sus primeras amenazas contra los movimientos progresistas que para la época se estaban gestando en Latinoamérica, para posteriormente señalar como blanco objetivo al gobierno de Guatemala, en aquel entonces bajo la presidencia de Jacobo Arbenz, quien había iniciado una importante reforma agraria en ese país, precisamente para liberar al pueblo guatemalteco de la explotación de varias transnacionales, entre ellas la United Fruit Company, que poseía más del 80% del territorio agrícola de Guatemala, siendo John Foster Dulles socio de esa multinacional. Era el canciller de Estados Unidos. Y su hermano Alan Wells Dulles, representante legal y también director de la CIA. Todo es una corporación. En esta sesión de la OEA de 1954, el canciller de Guatemala, Guillermo Torielo, no le permitieron el derecho de palabra ante las descalificaciones de los Estados Unidos, país que consideraba a Guatemala como una amenaza a la seguridad mundial, posición que fue avalada por los cancilleres idiotizados. Terminando los aplausos de los cancilleres, ese 1 de marzo de 1954, se inició una campaña psicológica con propaganda sucia a través de los medios de comunicación privados, bloqueos y sanciones económicas contra el pueblo de Guatemala, a través de la ejecución del plan encubierto llamado Operación Éxito, cuyo día D fue el 18 de junio de 1954, es decir, 3 meses después de la sesión de la OEA, cuando se gestó un golpe de Estado que terminó por derrocar al gobierno de Jacobo Arbenz. En aquel entonces, un país vecino de Guatemala se prestó para permitir el entrenamiento de las fuerzas de asalto con ayuda de la CIA, constituidas por ciudadanos guatemaltecos que estaban refugiados en campamentos ubicados en la frontera de ambos países. Cualquier parecido con la realidad actual no es coincidencia. Ante estos evidentes hechos históricos, los revolucionarios no deben tener ninguna duda de las intenciones criminales que pueda tener el imperio con el aval de Julio Borges, Antonio Ledesma, Carlos Vecchio y otros despreciables lacayos, quienes aplauden los planes codificados expuestos en la sesión 48 de la OEA. Recordad la historia, enemigos de la patria, temblad. Los revolucionarios antiimperialistas, bolivarianos y chavistas siempre triunfarán. Lo hicieron en Guatemala, montaron la olla completica. Por eso es que nosotros tenemos que leer lo que ha pasado en otros países para ver los guiones. Nicaragua, lo que pasó aquí en Venezuela. A lo mejor había gente en Nicaragua que hace 3 años decían, bueno, pero es que en Venezuela, X. Sí, claro, sí. Es correcto, tal cual. Electo por una gran mayoría de venezolanos gallegos, 74% de los venezolanos, votó por gallegos y le dieron un golpe de Estado sus mismos compañeros de Acción Democrática. Así eran. Y esos son los mismos de ahorita. ¿O ustedes creen? Yo me imagino a esa gente cayéndosele la baba, escuchando al señor, ¿cómo se llama el secretario de Estado? Pompeo, ¿qué se llama?
Qué vergüenza, en verdad. Son indignos de representar a pueblos libres que han sufrido. Indignos. Total y absolutamente indignos. Ese canciller de México, por ejemplo, el de México, por decir uno, ¿qué dirá de los mexicanos asesinados en la frontera? ¿Qué dirán? O sea, ¿será él el representante de ese pueblo? O el de Guatemala, acaban de asesinar a una muchacha guatemalteca, la asesinaron en la frontera, porque iba pasando para Estados Unidos. ¿Serán representantes en verdad de los pueblos? No lo son. No lo son. Son representantes de corporaciones, probablemente, como eran representantes de este señor John Foster Dulles, hermano de Alan Dulles, que fue director de la CIA y que tiene manuales conspirativos, bueno, varios, que han puesto en práctica aquí en Venezuela. Vamos a ver, ¿aquí tienes tú ahí? Vamos a ver este primero, ya. El patriota Happy nos informa. Es como agüitecoco, pues. No han trabajado durante el año y desde ya los diputados, incluyendo sus asistentes, comentan en los pasillos de la Asamblea Nacional sobre sus días de descanso para el próximo receso parlamentario, el cual se inicia a partir del próximo 15 de agosto hasta el 15 de septiembre. ¿Y qué mes estamos, pues? En junio. Usted sabe que esa asamblea, ellos se reúnen y pasan, yo tengo unos amigos ahí, y me pasan la lista. Entonces ellos hacen una sesión con 50 diputados en desacato, pues, y a eso ellos les dan una validez. No tienen quórum. Y el quórum, ustedes saben que es necesaria la mitad más uno. No tienen quórum, nunca van. Para Colombia se dice que fueron toditos, ¿no iban ahí, pues? Esperando a ver si los gringos le dan su paquetico allá. Sin embargo, hay unos diputados más agotados y estresados, mejor dicho, descarados, que están haciendo planes de viaje para la próxima semana, casualmente cuando comienza el Mundial de Fútbol. ¿Es casualidad o causalidad? Pero son unos adecos los que están detrás de los pasajes. Si son unos adecos, Ramos Alú está al tanto. ¿Ramos Alú? ¿Tienes a Ramos Alú ahí? Usted sabe que Ramos Alú sale, da una declaración, parece un tuqueque. Se asoma y se tiene que esconder. Porque le pega, pues, le pega. Él sale de una declaración para terapia. Ahí le ponen su suero y le ponen su aceitico, le cambian el aceite. ¿Ah? No, ya no hay repuesto para ese señor. Lo que hacen es que tiene una gotera así. Le ponen su aceite porque repuesto no hay, pues. Repuesto no hay. Pero tiene un chorro. Pobrecito, ¿vale? Retírese, señor. Véanlo, pues, véanlo. Otra cosa a la que yo le quiero referir, que es bueno que la tengamos presente, compañeros, porque a veces hay algunos compañeros en la oposición que se ponen a hacer ejercicios de imaginería o de imaginación, no sé con qué propósito. Y ahora esta mejor cosa de haber logrado una libertad parcial de nuestros presos políticos, vamos a estar indagando cuáles fueron los motivos del gobierno. ¿Quién tiene derecho a decirle a ninguno de ellos por qué tú aceptaste una libertad chucuta? ¿Quién tiene ese derecho? Alguien que no se ha pasado ni un segundo de su vida. Ni... ¿Ustedes entienden lo que dice Ramos Alú? Hagan un esfuerzo, pues. En verdad cuesta, porque balbucea. No se le entiende, señor, no se le entiende. Vamos a tratar de escuchar. Escuchemos, Venezuela, escuchemos lo que dice este señor. Familiares es una de las garganturas del gobierno. Son esos los que tienen derecho a decir, o salen todos o no sale nadie.
Esa es otra estupidez que la viven repitiendo los que en el fondo quieren que siga habiendo presos políticos porque creen que cuanto más presos políticos haya, más empeora la imagen del gobierno. ¿Quién tiene ese derecho, señor? Pero como uno para decir las cosas que quiere decir no necesita autorización de nadie, lo que los 4 gobernadores de Esparta, Suátegui, Táchira y Mérida me comunicaron hace como unos 14 o 15 días. Entonces me dijeron que Nicolás Maduro les había dicho que se proponía liberar presos políticos sin darle la lista de los que iban a liberar. Simplemente les digo, ustedes tienen que ser los fiadores. Fíjate tú, ese técnico. Si tú eres el fiador, los libero, para que no te lo agradezca nadie, posiblemente. Pero si tú no eres el fiador, siguen presos, y yo diré que no los liberaron porque tú lo diste la fianza. Bueno, ellos me dijeron a mí, yo antes de responder, les pregunté, ¿y ustedes qué piensan? Que debemos firmar y afianzar. Ay, ¿qué opinas tú? Yo opino exactamente lo mismo, que deben firmar y afianzar. ¿Quién puede juzgar eso? ¿Quién tiene derecho a evaluar eso? Sobre todo si se trata de habladores de paja que nunca han tenido ni un milímetro, ni un segundo preso, ni ellos ni su familia, ni han hecho esto así para que liberen a los presos políticos. Y esto así. Mire, yo vi ese video como 10 veces para entenderlo. Porque yo quería escuchar lo que ese señor decía. O entender, mejor dicho. Después de escucharlo 10 veces y escribir lo que decía, la conclusión es lo que está tratando de darse colita con la liberación de los presos. Él está ahora lanzando el mensaje que están libres gracias a él, porque él autorizó a los gobernadores a que fueran, que es un pillo, ¿no? Un viejo zorro de la política, aunque a los zorros no debe ofenderlos así tan feo. ¿Ah? Pero es un viejo zorro de la política. No han tenido nunca ni un familiar, ni un amigo. ¿Y qué han hecho por la liberación? ¿Y qué has hecho tú, Ramos Alú? No seas farsante, tú no hiciste nada. Ese fue el presidente de la República, Nicolás Maduro, que dijo su primera línea. ¿Cuál fue la primera línea que dio Nicolás Maduro cuando fue a la Asamblea Nacional Constituyente? Diálogo, pacificación, reunificación. No fuiste tú. No tienes nada que ver con eso. Ni tiene nada que ver ni siquiera los gobernadores eso. El presidente Maduro, en un gesto de generosidad, les informó y les dijo, ¿por qué? Porque muchos de los presos son de esos estados. Y lo que les pidió fue que hablaran con ellos para que ellos se convirtieran, bueno, que vayan a hacer política, pues. Pero imagínate tú, a Daniel Ceballos haciendo política en el Táchira. ¿Contra quién va a ir? ¿Contra Nicolás? Vaya contra la señora, ¿cómo se llama la gobernadora? Contra la señora Gómez. Va a ir, no es contra Nicolás.